Tiziana Scotto, nuestra especialista en ambiente, que ya nos está visitando. Y como todas nuestras columnas, tenemos quien te presenta. Antes de esa reunión familiar o un festejo de cumpleaños, acordate de pasar por el Mercado del Vino. Brinda por los buenos momentos, brinda con el Mercado del Vino en San Martín y Santiago del Estero, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21. Muy bien, y ahora sí, muy buenos días, Tiziana, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, acá ya ansiosos por conocer un poco más de ambiente. Tengo que borrarme la muletilla del medio ambiente. Exacto. Ya lo... Es un espacio para ir aprendiendo entre todos, así que Sí. para eso estamos. Sí, bueno, contanos. Bien. Bueno, hoy me ¿Qué vine tenés hoy para- un poco más educativa, porque el día sábado 26 fue el Día Mundial de la Educación Ambiental. Sábado pasado, El sí. sábado claro, pasado, hace reciente. unos días. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de qué es la educación ambiental, qué nos compete, sí. qué tiene que ver todo esto. Entonces vamos a Perfecto. traer acá un poco de información. Te escuchamos. Muy bien, bueno, el Día Mundial de Educación Ambiental surgió ya hace unas décadas atrás, en el año 72, con la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano en Estocolmo. Entonces ahí todos los países estaban reunidos y lo que tuvieron que aceptar por primera vez en la historia que el progreso y el crecimiento económico no era todo color de rosa y que tenía ciertos límites. Entonces empezaron a notar las consecuencias que este crecimiento tenía y las problemáticas ambientales que estaban como consecuencia, que obviamente por todo accionar humano. Entonces, entre todas, al finalizar cada conferencia siempre se genera un documento, algunas propuestas de accionar de los países, y dentro de estas propuestas y principios que se postularon fue la necesidad de plantear la educación ambiental en torno a las problemáticas ambientales para toda la sociedad, en todos los niveles educativos, Sí. tanto a jóvenes como a adultos, todos los sectores sociales, para tener el objetivo de plantear el sentido de responsabilidad en la sociedad de la protección del ambiente. Entonces, allá por el año 72 surge todo, Sí. ya hace muchísimos años. 52 años. Un par de añitos. Casi 53 ya. Entonces ya desde esa época venimos planteando incluso la educación ambiental, que para muchos nos parece algo reciente, pero que se viene hablando ya hace varios años. Y cuando vemos qué es la educación ambiental, en realidad podemos encontrar muchas definiciones por internet. Sí, Y- ¿como cuáles? No hay ninguna correcta o incorrecta, porque a lo largo de los años se ha ido cambiando incluso por cuestiones políticas, económicas, de intereses. Entonces para mí la definición más correcta o acertada es entender la educación ambiental como un proceso de aprendizaje continuo, que es permanente. Lo que trata es el respeto de las distintas formas de vida. Entender la educación ambiental como algo transversal que integra no solamente a lo ambiental o a lo natural, sino también a cuestiones políticas, económicas, sociales. Está atravesada por muchísimos otros elementos y factores. Sobre todo también entenderla que es contextualizada, que tiene que ver también con el momento y el lugar en el que estamos haciendo educación ambiental, y sobre todo prospectiva, que nos apunta a ir pensando en un futuro mejor y la protección que vamos a hacer del ambiente. Entonces decimos, bueno, ¿qué enfoques o cuáles son los objetivos y las metas que tiene la educación ambiental? Principalmente la participación ciudadana. Es necesario involucrarnos entre todos para hacer educación ambiental, porque si yo solamente hablo y nadie me escucha, o no hay personas interesadas en aprender educación ambiental, no estamos teniendo, es unidireccional, pero necesitamos una construcción colectiva de este aprendizaje. Claro, tienen que ser acciones que lleguen a todos, precisamente porque, en definitiva, el ambiente nos debería preocupar absolutamente todos. Exactamente, estamos todos involucrados. Hay algunas personas que, bueno, tal vez no le prestan tanta atención, pero acá el aprendizaje y el ambiente es para todos igual. Lo principal, como el mensaje central de la educación ambiental, es sensibilizar y modificar actitudes. ¿Qué nos permite esto? Porque hay una frase muy trabajada en lo que es la educación ambiental y que se escucha mucho también, es que si no conocemos, no protegemos. Entonces, es necesario
conocer nuestro entorno para poder proteger esta naturaleza o este ambiente, que básicamente es el lugar también en el que nosotros estamos insertos. Entonces, por un lado tenemos la participación ciudadana, por otro lado tenemos el patrimonio natural histórico, o sea, fomentar la conservación de patrimonios naturales, culturales, la conservación de la biodiversidad, por otro lado. En espacios como los que mencionábamos la semana pasada, ¿no? Exactamente, que tenemos lugares naturales, o sea, puede ser justamente una reserva, un relicto de monte, alguna plaza, incluso hasta especies. Hay especies que están protegidas, o sea, un ave, algún mamífero, eso también forma parte de este patrimonio natural que estamos hablando. Y también entender que la educación puede ser formal e informal. No solamente hacemos educación ambiental en los colegios o en el secundario o en las universidades, sino que también podemos hacer educación ambiental en el barrio, con los vecinos, con amigos, en distintas organizaciones. Entonces, no está solamente puesto para un espacio concreto de educación. Pero no se debe circunscribir a lo formal. Exactamente. Lo tenemos en el ámbito formal e informal. De hecho, por ejemplo, se me ocurre, a veces, por ejemplo, la próxima semana en el festival, muchas veces hay quienes van repartiendo folletos. El mismo hecho de que ahora sea normal que en los festivales se usen los vasos ecológicos. Exacto, ¿sí? reutilizables. O sea, los vasos reutilizables ya es una forma de educar y concientizar de que las prácticas que veníamos haciendo antes no eran tan favorables al ambiente. Exacto, estas son pequeñas esas son pequeñas acciones justamente que nos llevan a la educación ambiental. Sin que nos demos cuenta, estamos rodeados en la vida cotidiana por muchas pequeñas acciones que son educación ambiental. Porque de a poco nos van esclareciendo un poco el camino, vamos aprendiendo y tomando justamente conciencia de este nivel de protección que necesitamos. Y después vamos a pensar, bueno, ¿cuáles son las formas de educar ambientalmente? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí. Hay muchísimas. Traje un par como para nombrar que son las más destacadas. Bueno, la bien. principal es el contacto con la naturaleza. ¿Qué mejor que proteger o conocer lo ambiental, lo natural, que estar en contacto con ello? Porque en esto de que estamos todos inmersos en las ciudades y que estamos muy rodeados de asfalto y no estamos tan en contacto con lo natural, un poco nos desvincula con eso, sobre todo con las nuevas generaciones. Los niños en los colegios tienen poco contacto tal vez con elementos o lugares naturales, y la educación ambiental se da a través de un video. ¿Cómo podemos conocer lo ambiental si lo vemos a través de una pantalla? Entonces, hay esta forma de educar, es decir, bueno, queremos conocer árboles, flores, animales, vamos a donde haya flores, árboles y animales. Entonces, esto de estar en contacto con lo natural nos permite, a través de la sensibilización y la curiosidad, conocer y decir, ay, mira esto que yo no conocía. Entonces, esa es una forma de las más como dinámicas de aprender. Es mucho más significativo precisamente cuando Exacto. uno se sumerge en el ambiente, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí. Después tenemos otras formas que, bueno, es a través de la ciencia, los investigadores en las universidades que hacen investigaciones y trabajos de extensión sobre educación ambiental. También es otra forma de educar ambientalmente. Incluso desde acá, desde la Universidad Nacional de Villa María, hay varios grupos que hacen educación ambiental. Yo he formado parte el año pasado incluso de una actividad de extensión que hemos realizado con niños de primaria, de segundo grado, de colegios acá de Villa María. Sí. Y es una forma también muy dinámica de llevar el contenido tal vez académico a las escuelas. Y es también todo un reto, porque llevar contenido que ven estudiantes de la universidad a estudiantes de segundo grado... Me imagino el reto, sí, estar ahí con los nenes más pequeñitos, tratando de precisamente bajar ese contenido que uno aprendió. Y, a ver, me pasó, por ejemplo, en mi primera experiencia como docente, venía de haberme estudiado la teología y de poder conversar con personas que sabían muchísimo del tema, y de golpe bajarme a nenes de segundo grado. La verdad que para mí fue uno de los desafíos más grandes y una experiencia sumamente enriquecedora.
Sí, es muy desafiante, la verdad, por la curiosidad, o sea, tenés que mantener la atención de niños que van para un lado, para el otro. Entonces, bueno, eso también es un desafío y eso es educación ambiental, trabajar con las docentes de estos estudiantes, ver qué están viendo, cómo podés hacer ese contenido que sea dinámico, que sea entretenido, que lo aprendan. Y en realidad los niños nos sorprenden un montón en torno a esto, porque llevamos semillas para que vieran los distintos tipos de semillas, las dispersiones que tienen las semillas en los árboles, y los niños se empezaron a dar cuenta que conocían un montón de esas semillas, de los árboles que venían, porque lo tenía su abuelo en el patio, estaba al frente de su casa. Claro. Sí. Y el parque al que yo voy siempre ese árbol lo tiene, porque yo esa semillita la conozco. Entonces, ahí vemos que hacemos educación ambiental y que en realidad estamos familiarizados con un montón de cosas y no nos damos cuenta. Entonces, es despertar, digamos, el conocimiento de esa información que lo teníamos ahí dando vuelta, pero que no sabíamos muy bien qué era. Entonces, es poder despertar ese conocimiento, esa información y reconocer qué es lo que nos rodea, sobre todo. Bien, otra de las formas en las que podemos educar también es a través de la cultura, de distintos grupos, de distintas comunidades que tienen la naturaleza y los elementos naturales muy involucrados en su sociedad, como el festejo tal vez de la Pachamama, que se hace en el norte argentino, o distintas comunidades que incluso tenemos acá en la localidad y también en Villanueva, que realizan cada 1 de agosto el festejo a la Pachamama en agradecimiento por todos los cultivos y todo el alimento que le habrían dado durante el año. Bueno, participar de esos eventos también es educación ambiental porque son conocimientos de distintas comunidades que tienen unos elementos justamente que vinculan lo social, lo cultural con lo ambiental. Me parece que justamente el festejo de la Pachamama cada vez se ve más acá en Villa María. Sobre todo también en jardincitos y demás, guarderías que las señoras lo replican y lo hacen en los patios y demás. Me parece que cada vez se ve un poquito más ese tema. Sí, no hay necesidad tal vez de formar parte específicamente de esas comunidades, pero que sí son eventos que han trascendido justamente la sectorización de esa cultura y que se ha expandido mucho más a distintos sectores de la sociedad que también justamente lo replican y que tiene que ver también con la naturaleza y entramado. Está bueno, yo valoro muchísimo precisamente que se repliquen este tipo de celebración, porque por ahí uno está acostumbrado a ver que se replican con facilidad, por ejemplo, celebraciones como Halloween, que es una celebración cultural y encima de países anglosajones, ¿sí? Pero qué bueno que desde las instituciones educativas se empiecen a valorar estas celebraciones que son parte de las culturas originarias de nuestro país y que encima tienen esta connotación ambiental. Exactamente. Y después tenemos, otra forma de educar que yo le destaco, no tal vez porque sea mi favorita, pero sí porque se utiliza un montón. Y es educar ambientalmente a través de las catástrofes. Educar, o sea, es nombrar los elementos naturales o decir las cuestiones más ambientales a través de las problemáticas ambientales. Es decir, te muestro la imagen del glaciar cayéndose, del tornado, del tsunami, de cuestiones que pasan en otras partes del mundo y que te incitan en realidad a accionar. Decir, nos están pasando todas estas problemáticas ambientales. Entremos en razón y cambiemos la forma en la que vivimos porque se cae el mundo. Bueno, un caso típico que se ha dado y mucho, las inundaciones. Y cuando se empieza a plantear, está habiendo inundaciones más notorias que en años anteriores, pero empezamos a evaluar que se ha hecho deforestación, que se ocuparon cauces naturales de río, ¿sí? Claro. Y distintas medidas que tienden a alterar el ambiente, ¿sí? Es como si fuera inocua la intervención del hombre. Exacto. Bien, esos puntos en realidad, o sea, sí nos permiten tal vez darnos cuenta del accionar un poco que no corresponde tanto con el ciclo natural que tiene básicamente nuestro planeta y que obviamente genera estas consecuencias. Pero a veces mostrarnos de la posible extinción del oso polar en realidad lleva a que la gente se asuste o se ponga triste o tenga impotencia porque no sabe muy bien qué hacer y tampoco es que podemos hacer mucho con el deshielo tal vez, porque no es algo que como individuos solos podemos solucionar.
pero pequeñas acciones implican una gran acción Obvio, comunitaria. obvio, sí. Son distintas formas de educar. A mí no es la que más me gusta porque es a veces la que lleva más a que la gente se asuste y después termine rechazando las cuestiones ambientales porque nos ha pasado mucho. Entonces, tal vez más bien desde la sensibilización y demás, en vez de mostrar la problemática, ya Sí. que no tiene tal vez retorno en algunos casos, mostrar lo que todavía tenemos y lo que es importante. Conservar, proteger y las acciones, sí, justamente como vos decís, que podemos ir haciendo para mejorar. Claro. Es una Centrarse cuestión. en las posibilidades más que en lo que está perdido. Exactamente. Bueno. Entonces, bueno, son distintas formas con las que podemos ir ahí incursionando en lo que es la educación ambiental. Y también se me ocurre, ¿no? Otra opción para educar ambientalmente, venir a un programa de radio. Claro. Exacto. Y así, de esta forma, nos vamos entendiendo todos muy bien de qué se trata la educación ambiental y qué son las cosas que podemos hacer. Acá en Villa María, además de lo que realiza la universidad, también tenemos a la Asamblea Socioambiental del Monte Nativo Vuelve y la Cooperativa Pionera Nativa que trabajan en conjunto y que ellos son una organización de vecinos, estudiantes, que hacen educación ambiental en la ciudad. Entonces, bueno, tenemos, si bien son pocos los espacios, que a mi gusto ojalá fuesen muchísimos más en estos años, pero tenemos espacios que se dedican a lo que es la educación ambiental, entonces está muy bueno también conocerlo y si tenemos la curiosidad de acercarnos y aprender un poco más, Nos son vamos bienvenidos. sumando. Exactamente. Va. Tiziana, la verdad que un placer escucharte e ir sumergiéndonos en esta problemática que es precisamente el cuidado del ambiente, el hogar de todos, el ecosistema. Así que me imagino que vos no nos vas a abandonar y que vas a seguir viniendo la semana que viene, ¿no? Exactamente, Sí, no nos tenés que vemos. rendir todavía. No, nada. Está. Nos vemos la semana que viene porque tenemos nuevos temas, se está acercando el Festival de Peña, entonces tenemos un par de temas ambientales que se relacionan, así que vamos a tener nueva qué información. Bueno que va a estar Me parece eso, muy porque bien. vamos Miércoles que vamos a estar A pleno. No, o sea, no va a haber empezado el festival, pero sí el recorrido peñero. Exacto, Peñero, sí. está justo todo calculado para el miércoles que viene. Perfecto, entonces nos vemos el próximo miércoles. Esta fue Tiziana Scotto, nuestra especialista en ambiente.